doctor Vicente Reategui Jiménez. Él es abogado de los ex trabajadores de la Cervecería Nacional. Con él vamos a hablar sobre la protesta indefinida que tienen ellos en los exteriores del Ministerio del Trabajo acá en la ciudad de Guayaquil por el pago de utilidades de la Cervecería Nacional, que creo que ya llevan más de 2 décadas o 2 décadas que no les han pagado. Fueron liquidados los trabajadores hace mucho tiempo y resulta que ellos han ganado el juicio de utilidades, pero lamentablemente las autoridades del trabajo no hacen cumplir esta sentencia. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Jaime. Es un gusto, un verdadero placer y a nombre de los ex trabajadores de Cervecería Nacional, un agradecimiento a Ecuador Indirecto por esta oportunidad de hacer conocer nuestro caso a ustedes y a la ciudadanía entera. ¿Cuál es la situación que está pasando con esta sentencia, doctor? Porque esto ya viene, creo que, si no me equivoco, va a tener 2 décadas o ya tiene 2 décadas. Exactamente 14 años. 14 años, ¿no? 14 años. Bueno, yo estaba siendo muy generoso, dándole más años. ¿Cuál es la situación? Realmente, para ponerlo en contexto, los ex trabajadores de la Cervecería Nacional ya ganaron en todo y en todas las instancias, es decir, ya hay una sentencia emitida por la Corte Constitucional que indica que debe pagarles el Ministerio del Trabajo, obviamente una vez que envía a Cervecería Nacional, para que ellos les sean resarcidos sus derechos constitucionales que Cervecería Nacional les violentó. En otras palabras, tienen ya ganado el juicio, tienen una sentencia que dice que el ministro del Trabajo debe determinar el monto y mande a pagar a los trabajadores. Sin embargo, el ministro del Trabajo, desde el 18 de abril del año 2018, en el cual ya han pasado 4 ministros. ¿Quién estaba de ministro allí? ¿Maderos? Estaba el ministro Ledesma. A él le llegó Raúl por Ledesma. primera vez ya una sentencia constitucional diciéndole determina el monto y manda a pagar. Ledesma se hizo de los oídos sordos, protegió a la empresa Cervecería Nacional y nunca determinó el monto ni mandó a pagar. Después vinieron los otros ministros, como fue Andrés Madero, incluso él se declaró ya incompetente. Es decir, no soy competente para ejecutar una sentencia, lo cual raya en lo descabellado, en lo absurdo, con tal de proteger a la cervecería. Y el ministro arquitecto Patricio Donoso ha optado por seguir el mismo camino de los anteriores ministros. No determinar el monto ni mandar a pagar. Si bien es cierto, ya tienen una sentencia constitucional que manda que se les pague a los trabajadores, pero el ministro del Trabajo, violentando la ley incluso, no ejecuta la sentencia, lo cual nos causa en verdad asombro y nos deja a todos los ecuatorianos definitivamente La indefensión. en total indefensión. Es decir, todos los ciudadanos ecuatorianos Se sabemos que vulneran si usted derechos. tiene una sentencia, la consecuencia jurídica es que se ejecute lo que dice la sentencia. En este caso, Claro, pues determinar un monto y mande a pagar. una sentencia Del constitucional. máximo, claro, del máximo organismo constitucional, de la Corte Ustedes Constitucional. ganaron ante la justicia, luego fueron, me imagino que apelaron y la Corte Constitucional les dio la razón. Exactamente. Se ha seguido todas las instancias y ya tenemos una de última instancia que es La Constitución. inapelable y que no prescribe jamás en el tiempo, obviamente. Darle vuelta al tema. Para darle. Pero la ley es muy clara, hija. ¿Y por qué no debe ser destituido el ministro porque no acata una orden constitucional? Es más, la Corte Constitucional ya le dijo en un auto del 13 de enero del 2021 del año pasado, ministro, si tú no ejecutas, Al anterior ministro. por supuesto, a Andrés Sich, pero es al que continúa, obviamente. Si no ejecutas esta sentencia, te vamos a destituir, so pena de destitución. Pero nada de eso ha hecho que el ministro actual ejecute la sentencia. Correcto. Es lamentable lo que está pasando con los ex trabajadores de Cervecería Nacional. Ustedes, me imagino, los que están viendo esta transmisión, conocen ya esta situación que no es de ahora. Hemos visto cómo luchan ellos. Y justamente yo ayer pasaba por el sector donde está el Ministerio de Trabajo acá en la ciudad de Guayaquil. Y vi al abogado y a otro grupo de trabajadores que están en los exteriores
del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo luchan? ¿Cómo luchan? Y me llamó la atención, me acerqué donde el abogado y le dije, quiero hablar con un vocero de aquí. Y justamente por eso los he invitado el día de hoy. Vamos a conversar también con Gabriel Segovia. Él es uno de los ex trabajadores que estuvo en Cervecería Nacional y que también está esperando. Yo me imagino, Gabriel, que ya algunos compañeros de ustedes no están en este mundo y tal vez no van a poder cobrar esas utilidades que están esperando ustedes desde hace muchos años. Gracias, licenciado. A nombre de los ex trabajadores de la cervecería, un agradecimiento inmenso por esa gran oportunidad que nos dan para, de alguna forma, difundir esta injusticia por la que estamos viviendo los ex trabajadores. La gran realidad, indignación, soledad y tristeza es la que vivimos los ex trabajadores, pues, en medio de tantas muertes. Me refiero a mis compañeros. Ya van falleciendo aproximadamente 116 compañeros y no se logra hacer justicia. Nosotros pedimos pues sensibilidad, más profesionalismo a estos funcionarios de turno. Por favor, que no continúe esta injusticia y que realicen su función estimada. En este caso pues la función que se les ha asignado de una manera correcta. Nosotros lo que queremos es justicia para vivir. Es lo que pedimos y exigimos los ex trabajadores de la cervecería. Ya digo, más de 100 compañeros ya han fallecido y no han logrado ver esa luz, ¿ya?, de la gran esperanza. ¿Ya? No han logrado de alguna forma pues ellos saborear esa victoria, ¿ya?, ese anhelo que es obtener la justicia. Pero continuaremos. Mientras Dios nos dé vida y salud, pues continuaremos perseverando hasta lograr. Yo digo, esto sí da resultados. La persona que se encuentra aquí, Gabriel Segovia, se propuso algo en la ciudad de Quito, viviendo un año en una carpa de plástico frente a la Corte Constitucional, ¿ya?, para que las autoridades de turno nos escuchen y logramos algo muy victorioso, que es sacar una sentencia a favor de los ex trabajadores de la cervecería. Esa es la gran realidad por la que estamos. Yo le digo a mis compañeros, por favor, la vida no vale nada si tú te sientas junto a ese cobarde egoísmo, ¿ya?, nada más para observar de que tus derechos constitucionales sean vulnerados. No. El pueblo pues se levanta en las calles haciendo escuchar su voz de protesta cuando sus derechos son vulnerados. ¿Cuántos trabajadores tienen que recibir esta liquidación de utilidades? Los ex trabajadores somos pues 2.608 ex trabajadores de la cervecería. Ya, en este caso, trabajadores que estamos siendo perjudicados por esta empresa extranjera. Sí. Pero para eso se prestan las autoridades de turno, para perjudicar más bien al verdadero ecuatoriano. Sí. Abogado, ¿ustedes han hablado con los representantes de cervecería en algún momento? Por supuesto que sí. Parte de la ejecución de la sentencia era que los ex trabajadores se sienten con Cervecería Nacional a efectos de que lleguen a un acuerdo. ¿Acuerdo de pago? De pago, por Porque supuesto. La cervecería no va a pagar de una tal vez los 90 y pico de millones. Sí, la sentencia manda que lleguen a un acuerdo los ex trabajadores con la empresa. Puede ser en parte, ¿no? Acuerdo es acuerdo. Sin embargo, cuando ya agotamos todas las reuniones del acuerdo, Cervecería Nacional simplemente dijo, no tengo ninguna propuesta. Es decir, no tengo un solo centavo para los ex trabajadores como propuesta. Se cerró esa fase ya del acuerdo con el acta de imposibilidad de mediación y por lo tanto continuaba que el ministro determine el monto y mande a pagar. Y tal vez no hay una manera de que con esta sentencia se aplique un embargo a ciertos bienes o a las cuentas de cervecería. Por supuesto, eso es posible porque una sentencia, ni siquiera exista la orden de pago de parte del ministro. O sea, todo está en manos del ministro. En el Ministerio del Trabajo. Todo está en manos del ministerio. Ya los jueces fallaron. Los jueces fallaron, resolvieron. El ministro no tiene ni que fallar, ni que resolver, solamente determinar un monto y mandar a pagar.
El monto ya está determinado, ¿de cuánto es el valor total? Por supuesto que sí, porque en estos 16 años de explotación a los trabajadores, 1990 que no empezaron a pagarles al 2005, esa es una reliquidación, o sea, se les venía pagando pero no se les pagaba el valor completo, ¿verdad? No les pagaban un solo centavo, No por les pagaban. concepto de utilidades. Durante 16 años Cervecería Nacional no les pagó un solo centavo. ¿Hasta qué año no les pagó? Hasta el 2005, es decir, durante 16 años los ex trabajadores de Cervecería Nacional no recibieron un solo centavo en concepto de utilidades. O sea, la cervecería no era un negocio rentable aparentemente, pero ya en números sí... En esos 16 años, Jaime, Cervecería Nacional facturó por ganancias, ganó más de 600 millones de dólares. Y de esos 600 millones de dólares, como dice la ley, tiene que darles el 15% a los trabajadores. Que son no les dio... Los 90 y pico de millones. Exacto, no les dio un solo centavo. ¿Y cómo justificaban ellos que no les podían dar las utilidades a los trabajadores? En todo el proceso que ellos, me imagino, argumentaron. Los tenían tercerizados a todos. Es decir, en 1990 hasta el 2005, Cervecería Nacional no tenía un solo trabajador en su nómina. Y como no tenía trabajadores, no tenía que pagar utilidades. Pero en el proceso se ha demostrado que las tercerizadoras eran empresas conexas con Cervecería Nacional. El capital era de cervecería. Quienes administraban eran administradores de cervecería, por lo tanto no había esa independencia y tiene que pagar Cervecería Nacional. Sobre eso ya no hay discusión alguna porque hay una sentencia que está en manos del ministro, lamentablemente, y hemos hecho tantas cosas para que el ministro del Trabajo determine el monto y mande a pagar. ¿Cuánto tiempo se demoraría un abogado en determinar un monto de utilidades y mandar a pagar? Menos de una hora. Menos de una hora, porque ya hay todos los insumos. Se necesita voluntad. Y esa voluntad del ministro la vemos demasiado lejana, porque protege y protege a Cervecería Nacional. Incluso imagínate, Jaime, y ciudadanos ecuatorianos, que la ley le dice al ministro, exactamente el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es sumamente clara y le dice, ministro, cuando usted tenga una sentencia de la Corte Constitucional debe ejecutarla, independientemente de que usted haya propuesto aclaración y ampliación. Hay un artículo también en el COIP, Código Orgánico Integral Penal, artículo 282, que dice que funcionario que no cumple con una orden judicial cometió un delito. Ajá. Todo esto está cometiendo el ministro del Trabajo actual. Ahora, ¿qué pasa si los representantes de cervecería, porque ya tengo entendido que son otros dueños o siguen siendo los mismos dueños? Otros dueños, por supuesto que Ya. sí. Ellos se pueden lavar las manos. No. En aspectos jurídicos no sucede eso. La empresa o sea, que compra con activos y pasivos. todos los problemas. Todos los problemas, exactamente. Sobre eso tampoco hay discusión. El problema pasa en Ellos este están momento. claros. Están totalmente claros. Es más, Cervecería Nacional ni apeló de la sentencia en el sentido de no estar de acuerdo. La sentencia está ejecutoriada y va rumbo a su ejecución. La pregunta es, ¿cuándo se va a ejecutar una sentencia si está en manos de un ministro que la protege a Cervecería Nacional? Y hay que decirlo también en manos de un presidente de la República que no hace nada por los derechos de los trabajadores de Cervecería Nacional. Lamentable. Me imagino que ustedes conversaron con los candidatos a presidentes hace más de un año y les plantearon el problema. No sé si los trabajadores en algún momento pudieron acercarse donde el candidato Guillermo Lasso y donde los otros candidatos a presentarles el problema que ustedes tenían. Mira que el eslogan en este momento incluso del actual presidente de la República, con mucho respeto, ¿no? Dice gobierno del encuentro que respeta los derechos. Uh-huh. En este caso ni siquiera respeta una sentencia de la Corte Constitucional, no la respeta. No respetan nuestras leyes. No respetan un auto que dice que si no ejecuta una sentencia va a ser destituido, ni siquiera eso. Ahora, ¿qué pasa si los representantes de cervecerías, de Cervecería Nacional dicen que no tienen los recursos para pagar? Lo que los ex trabajadores de Cervecería Nacional están cobrando no es algo que deben producir para ganárselo. Ya ganaron más de 600 millones de dólares y de esa ganancia tienen que dar el 15% según nuestra Constitución y según nuestras leyes. Uh-huh. Y cuando ellos compraron, los nuevos dueños, cervecería, ellos sabían del problema. Mira, te voy a contar algo que dice en el proceso, Jaime, y a los ciudadanos ecuatorianos, hasta dónde llega el incumplimiento y la burla de las leyes que hace Cervecería Nacional. Dice Cervecería Nacional a la Corte Constitucional, le dice,
nosotros podemos dejar una póliza por todo el valor que comprende el pago a los trabajadores con tal que no les pagues a los trabajadores. Hasta eso llegan. Eso quiere decir que ellos no quieren cancelarle. Y que tienen la plata más que suficiente para cancelarles, pero no tienen la voluntad, no les da la gana de cancelarles a los trabajadores. Imagínate tener una póliza de esa cantidad. Son capaces de poner ahí esa póliza, pero no pagarles a los trabajadores. Y eso consta en el proceso. Qué inhumanos, ¿no? Sí, se ve una inhumanidad terrible. O sea, prefieres, por último, dejar esa póliza guardada allí, pero que no les pagues a los trabajadores. Exactamente. Qué bronca que le tienen a los trabajadores, ¿no? Al ser humano. Es lamentable cómo se tratan los derechos de los trabajadores a nivel general. Y es más lamentable todavía de que hayan autoridades que solapen eso a los grupos económicos. Por eso es que estas empresas se burlan de la ley y les va bien burlándose de la ley. Porque en este caso, por ejemplo, 14 años sin recibir lo que por derecho te corresponde, y cuando acudes a la justicia constitucional, se cree que la justicia constitucional fue creada para eso, para ser rápida, sencilla, eficaz. Pero ¿de qué rapidez podemos hablar de una justicia que ya tienes 14 años luchando y luchando y luchando? Una justicia que tarda ya no es justicia. Exactamente. No es justicia porque... Y en este caso, Jaime, nosotros hemos recurrido ya a lo que ni siquiera es jurídico, sino a estar en las calles diciéndole al ministro con bombos, platillos, con pitos: ya basta, ministro. Ya basta, ministro, de proteger a una empresa. Ya basta, Guillermo Lasso, presidente de la República, con todo el respeto, pero ya, ya basta. O sea, hagan respetar nuestras leyes, nuestras sentencias. ¿Hasta cuándo tanto desamparo de una autoridad que precisamente está ahí para proteger al ciudadano? Los medios de comunicación nacional les han dado los espacios respectivos para ustedes levantar la voz de protesta que tienen ustedes en los exteriores del ministerio. Jaime, es lamentable decir que no. Es más, hasta nos han hecho entrevistas, pero nunca las pasan. Obviamente porque Cervecería pauta, ¿no? Sabemos cuánto gana en publicidad. Y también desde ese lado tienen ventajas, ¿no?, para ocultar todo esto que está pasando. Por eso muchísimas gracias a ti, Jaime, a este medio de comunicación. Y vamos a seguir ahí, por supuesto, en la lucha de alcanzar la justicia. Estamos dialogando con el doctor Vicente Reategui Jiménez y con Gabriel Segovia, ex trabajador de Cervecería Nacional. Mi estimado Gabriel, bueno, escuchando todo lo que ustedes están exponiendo el día de hoy en este diálogo, me imagino que llega un momento que ustedes se sienten agotados y en algún momento tal vez quieren dejar esa lucha porque las leyes o las autoridades que tenemos en este país no hacen cumplirlo. Así es, licenciado. Hay momentos en que nosotros, en realidad, pues, queremos dejar esta lucha, pero aquí hay valores y principios de por medio. Esta lucha es emblemática, netamente, porque al lograr una sentencia a favor nuestro, estamos humillando a ese gran poder económico que es Cervecería Nacional. ¿Sí? Continuaremos mientras Dios nos deje vida y salud. Continuaremos en las calles, porque esto es parte de nuestra cultura aquí en Ecuador, particularmente en Ecuador. Si no te botas a las calles, no consigues tu objetivo. Nosotros lo que queremos es que estas autoridades, este ministro de turno, ejecute nuestra sentencia, nada más. Nuestra sentencia. Nosotros le preguntamos a este ministro Patricio Donoso, ¿cuál es el argumento legal fundamentado ante la ley que le impida ejecutar nuestra sentencia? Argumento legal no existe. Ya. Lo que ellos ponen es algún pero, pues, para seguir dilatando el problema, nada más. Ya. Ellos realmente, pues, tienen un propósito, ese propósito egoísta, de no querer desempeñar su función correctamente, pues, y seguir, pues, ellos sembrando más corrupción en nuestro país. Sinceramente, tanta es nuestra indignación que nos lleva a pensar que tanto el presidente de la República, Guillermo Lasso, Patricio Donoso y Cervecería Nacional, todos están confabulados para terminar con esa gran población de ex trabajadores de la cervecería. Correcto. Es lamentable. Ojalá que
el presidente de la República escuche a los trabajadores y se acuerde, tal vez lo he escuchado en algunas veces al presidente Guillermo Lasso, que viene de una familia humilde, trabajadora, y se acuerde cuando él también era una persona humilde y trabajadora que empezó a luchar desde muy pequeño, como él lo dice, y que se recuerde que estos trabajadores necesitan que se les haga cumplir con la ley y la justicia de este país. Abogado, ¿ustedes hasta cuándo van a seguir con esta medida de hecho? Hemos decidido hacerla hasta que el ministro determine el monto y mande a pagar. No nos vamos a levantar de ¿Cuánto ahí. tiempo Es lleva? indefinida. Empezamos el 2 de marzo. Ya llevamos 16 días ahí y vamos a continuar, por supuesto. Nos hemos resignado. No es la paralización que ustedes hacen es diaria, ¿no? Es diaria, por supuesto que sí, diaria. Empezamos a las 10 de la mañana. Es un plantón que llevan Es un acá. plantón y no nos retiramos hasta las 5, 6, 7 de la noche. Y yo hago un llamado a todos los ex trabajadores de Cervecería Nacional que nos unamos a luchar por la justicia y finalmente logremos el objetivo. Y si no los escuchan, ¿qué van a hacer? Vamos a continuar ahí. Vamos a ir radicalizando nuestra lucha e iremos a cerrar calles. ¿Hay otras instancias tal vez donde ustedes puedan recurrir? Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional de Trabajo. Podemos recurrir y hemos de hecho ya recurrido a muchas organizaciones, incluso de derechos humanos. Sin embargo, todo está en manos ya del ministro y que la Corte Constitucional... Porque la justicia ya sentenció. Así es. O sea, aquí todo está en manos del ministro. En manos del ministro y que también le hemos solicitado a la Corte Constitucional que en el próximo auto empiece haciéndolo cumplir. ¿De qué manera? Destituyendo a este ministro. Y que siente un precedente. ¿Qué necesitan para destituir al ministro? Absolutamente nada. La Corte Constitucional O sea, tiene que resolver. Aquí también tiene parte la Corte Constitucional. Tiene que simplemente emitir una orden de destitución al ministro de Trabajo. Sí, la Corte Constitucional demora demasiado en el seguimiento que hace de los casos. Nosotros le hemos puesto ya en consideración ya hace un año a la Corte Constitucional de que tiene que empezando a destituir a este ministro para que siente un precedente y no haya más burlas de parte de un ministro hacia los extrabajadores. Quiero agradecerles por haber venido acá a estudios de manera personalísima, como dicen algunos por allí, doctor Vicente Reategui y a Gabriel Segovia. Muchísimas gracias, Jaime, a este medio de comunicación. Muchísimas gracias y seguiremos en la lucha. Muy Gracias, amable. Gabriel. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer un corte y luego del corte estaremos conversando con el economista Nicanor Moscoso, exdirector de Dragas de la Prefectura.